Imagina un pequeño poblado, con humo elevándose de una única herrería incandescente, sin electricidad, sin máquinas, pero dentro de ese taller, el futuro estaba siendo forjado a golpe de martillo. Los herreros medievales no eran simples fabricantes de herramientas, eran ingenieros, químicos y solucionadores de problemas, siglos adelantados a su tiempo. Sus trucos olvidados no solo creaban espadas, construían puentes, arados, bisagras, armaduras, cerraduras, clavos, forjaban, en realidad, toda la civilización. En este video, revelaremos los secretos que les permitieron dominar el fuego, el aire y el hierro para transformar el mundo. Algunos de estos conocimientos se perdieron, otros aún viven en cada fragmento de metal. Y uno de ellos podría sorprenderte: endurecer el hierro sin necesidad de acero. ¿Cómo hacían los herreros medievales para que el hierro fuera más fuerte de lo que debería ser? Cuando pensamos en resistencia, pensamos en el acero. Pero en gran parte de la Europa medieval, el acero no era accesible fácilmente, y mucho menos el acero homogéneo de alto contenido en carbono que conocemos hoy. Entonces, ¿cómo lograban fabricar espadas que no se quebraban, herramientas que no se doblaban y clavos que sostenían castillos enteros? Usaban hierro, sí, pero no lo empleaban en su estado natural. Dominaron una técnica llamada cementación o endurecimiento superficial. La idea era tomar hierro forjado, relativamente blando, y enriquecer su superficie con carbono proveniente del fuego, transformando solo la capa externa en una delgada capa de acero, mientras el núcleo permanecía flexible. Esto les daba herramientas y armas con un borde duro y afilado, pero con una estructura interior capaz de absorber impactos sin quebrarse. ¿Cómo lo hacían? Enterraban el hierro en una mezcla de carbón vegetal y polvo de huesos, lo sellaban dentro de un recipiente de arcilla y lo colocaban en la forja durante horas, a veces toda la noche, permitiendo que el carbono penetrara lentamente la superficie del metal. ¿El resultado? Una hoja o herramienta con una piel endurecida, ideal para cortar, golpear o resistir el desgaste extremo. Aún sin química formal, los herreros sabían interpretar las señales. El color del metal al calentarse, el siseo al ser enfriado, la resistencia bajo el martillo. Era una ciencia intuitiva, forjada tras siglos de prueba, error y tradición oral. Y cuando lo hacían bien, el resultado era asombroso. Hachas que mantenían su filo, asadas capaces de roturar campos pedregosos, espadas que no cedían ante hueso ni armadura. No necesitaban acero industrial, solo fuego, carbono y paciencia para escuchar lo que el metal les decía. Las recetas secretas de aleaciones, transmitidas solo de boca en boca. Hoy en día, la metalurgia es una ciencia rigurosa, estudiada en laboratorios, respaldada por hojas de datos y fórmulas exactas. Pero en la forja medieval, la ciencia del metal era oral, experimental y celosamente resguardada. Algunas de las combinaciones metálicas más poderosas de la época jamás fueron escritas. Se transmitían de maestro a aprendiz, susurradas durante largas horas junto al yunque, probadas únicamente por el ojo, el oído y la experiencia directa. Muchos de estos secretos se han perdido simplemente porque nadie fuera del círculo de la forja los conocía. Un ejemplo famoso es la creación del bronce negro, una aleación de cobre, estaño y, en ocasiones, plata o arsénico, utilizada para fabricar campanas, partes de armas o adornos ornamentales. Las proporciones exactas variaban según la región, e incluso de una familia a otra. Algunos herreros añadían polvo de huesos carbonizados, cáscaras de huevo o fragmentos de conchas marinas para modificar la dureza o el color. Otros experimentaban con arena de río, hollín o sal para alterar la forma en que los metales se mezclaban durante el proceso de fundición. Estas eran recetas empíricas, aprendidas por tacto y observación, no por fórmulas matemáticas. El color del metal fundido, la velocidad de su flujo, el sonido que emitía al enfriarse. Todo formaba parte de un lenguaje secreto. Para los extraños, parecía magia. Para los herreros, era memoria viva, impresa en el metal. Guardar estos secretos no era solo cuestión de orgullo, era una cuestión de poder,
Un herrero capaz de forjar clavos más resistentes, hoces más afiladas o campanas más resonantes tenía ventaja sobre el resto, en el pueblo, en la iglesia, incluso en el ejército. Y como casi nunca escribían sus conocimientos, toda una tecnología podía desaparecer si un solo herrero moría sin haber transmitido sus enseñanzas a un aprendiz. Algunos consideran esto una tragedia, otros una poesía brutal, porque en el mundo medieval el conocimiento no se publicaba, se forjaba. Cada aldea dependía más del herrero que del señor feudal. En la sociedad medieval, los señores gobernaban mediante títulos, los sacerdotes mediante la fe. Pero el único hombre que una aldea no podía permitirse perder era el herrero. Olfias. Cada aldea dependía más del herrero que del señor feudal. En la sociedad medieval, los señores gobernaban mediante títulos, los sacerdotes mediante la fe. Pero el único hombre que una aldea no podía permitirse perder era el herrero. Olvida el glamour de los caballeros y la nobleza. El herrero era quien hacía posible la vida diaria. Cada bisagra, cada clavo, cada arado, cada herradura, cada hacha, cada cadena y cada cerradura, todo pasaba primero por el fuego de la forja. Y si la forja se apagaba, todo el pueblo quedaba paralizado. Un campesino no podía cosechar sin herramientas. Un carpintero no podía construir sin clavos. Incluso el panadero dependía de ganchos de hierro, moldes y bisagras para su trabajo diario. Los soldados llegaban con sus armaduras desgarradas. Los monasterios encargaban campanas, rejas y moldes para velas. Cada aspecto de la vida dependía, de manera directa o indirecta, del herrero. Pero el herrero no solo producía bienes. También reparaba. En un mundo donde casi nada se desperdiciaba, un instrumento roto no se descartaba, se refundía, se remodelaba, se reparaba. La sostenibilidad no era una moda, era una necesidad vital. Mientras los señores cobraban impuestos y los clérigos imponían la ley divina, el herrero ganaba su poder a través de la confianza y el servicio. Un buen herrero tenía autoridad sin necesidad de armadura. Si dejaba de trabajar, el pueblo entero lo sentía en cuestión de días. Si se marchaba, podrían pasar meses antes de que la aldea recuperara su funcionalidad. Algunos pueblos incluso eximían a los herreros del servicio militar o les concedían tierras y privilegios, solo para asegurarse de mantenerlos cerca. Porque, en el fondo, todos sabían una verdad esencial: una espada puede simbolizar poder. Pero una forja es supervivencia. En la sociedad medieval, los señores gobernaban mediante títulos, los sacerdotes mediante la fe. Pero el único hombre que una aldea no podía permitirse perder era el herrero. Olvida el glamour de los caballeros y la nobleza. El herrero era quien hacía posible la vida diaria. Cada bisagra, cada clavo, cada arado, cada herradura, cada hacha, cada cadena y cada cerradura, todo pasaba primero por el fuego de la forja. Y si la forja se apagaba, todo el pueblo quedaba paralizado. Un campesino no podía cosechar sin herramientas. Un carpintero no podía construir sin clavos. Incluso el panadero dependía de ganchos de hierro, moldes y bisagras para su trabajo diario. Los soldados llegaban con sus armaduras desgarradas. Los monasterios encargaban campanas, rejas y moldes para velas. Cada aspecto de la vida dependía, de manera directa o indirecta, del herrero. Pero el herrero no solo producía bienes, también reparaba. En un mundo donde casi nada se desperdiciaba, un instrumento roto no se descartaba, se refundía, se remodelaba, se reparaba. La sostenibilidad no era una moda, era una necesidad vital. Mientras los señores cobraban impuestos y los clérigos imponían la ley divina, el herrero ganaba su poder a través de la confianza y el servicio. Un buen herrero tenía autoridad sin necesidad de armadura. Si dejaba de trabajar, el pueblo entero lo sentía en cuestión de días. Si se marchaba, podrían pasar meses antes de que la aldea recuperara su funcionalidad. Algunos pueblos incluso eximían a los herreros del servicio militar o les concedían tierras y privilegios, solo para asegurarse de mantenerlos cerca. Porque, en el fondo, todos sabían una verdad esencial: una espada puede simbolizar poder. Pero una forja es supervivencia. La forja portátil,
Como los ejércitos llevaban el fuego en movimiento cuando los ejércitos medievales marchaban, no solo llevaban armas y armaduras. Llevaban consigo el alma de su poder, la forja móvil. Imagina un ejército lejos de casa, con sus espadas melladas, sus lanzas torcidas y sus herramientas desgastadas. Sin nuevas provisiones de metal, su única opción para seguir luchando era depender de una forja portátil que reparara sus equipos en el camino. Estas forjas móviles, diseñadas para transportarse en carretas, vagones o incluso a caballo, permitían a los ejércitos forjar y reparar lo necesario mientras avanzaban. El proceso era simple, pero brillante. Se instalaba una pequeña forja en cada campamento, alimentada por leña o carbón vegetal. Los herreros que acompañaban a la unidad calentaban el metal en las llamas y lo martillaban, igual que en un taller tradicional. A veces, la forja no era más que una caja robusta con un pequeño fuego y un conjunto de herramientas básicas, pero eso bastaba. Era suficiente para mantener afiladas las armas, reforzar las armaduras y asegurar que la maquinaria de guerra no se detuviera. La forja portátil no era un lujo, era una necesidad. Un ejército sin capacidad para reparar sus propios equipos quedaba en desventaja rápidamente. Las armas se rompían, las lanzas se doblaban, las herraduras de los caballos se desgastaban sin cesar. Sin un herrero y su fuego, un ejército podía quedar inutilizado en cuestión de días. Gracias a las forjas móviles, las tropas podían marchar durante semanas sin perder su filo, literal y figuradamente. Y aunque un señor o un noble comandara a los hombres, era el herrero quien aseguraba que pudieran seguir combatiendo. Aún más impresionante era la versatilidad de estos herreros de campaña. No solo dominaban el trabajo con el metal, reparaban carretas, catapultas y máquinas de asedio. Trabajaban el cuero para remendar armaduras, tiendas y sillas de montar. Arreglaban ejes, fabricaban piezas de reemplazo y reforzaban herramientas de madera. Un caballero podía liderar la carga. Pero era el herrero quien mantenía viva la capacidad de lucha de todo el ejército. La geometría del filo, la ciencia olvidada de la nitidez antes de que existieran los microscopios o los tratados de metalurgia, los herreros medievales ya habían dominado el arte de la nitidez. No conocían los átomos ni los enlaces moleculares. Pero a través de prueba, error e instinto, forjaron una verdadera ciencia práctica. Una de sus habilidades más sofisticadas era la comprensión de la geometría del filo. No se trataba solo de hacer una hoja puntiaguda. Un arma debía equilibrar tres factores: poder de corte, durabilidad, flexibilidad, dependiendo de su uso. Un cuchillo para cortar telas. Necesitaba un filo angosto y extremadamente fino. Una espada para atravesar hueso y armadura. Requería un lomo grueso y un ángulo más obtuso, menos afilado, pero mucho más resistente. Las hachas, por su parte, tenían biseles en forma de cuña ancha para partir madera y hueso. Las hoces, en cambio, usaban hojas curvas que tiraban del cultivo con menor esfuerzo. Los herreros sabían qué formas funcionaban porque veían los resultados día tras día. Ajustaban el ángulo, la curvatura, el grosor, perfeccionando el equilibrio entre filo y resistencia. Con el tiempo, desarrollaron un catálogo mental de perfiles: filos convexos, vaciados cóncavos, biseles escandinavos, filos asimétricos, todo mucho antes de que existieran nombres para describirlos. Observaban cómo una hoja mordía el cuero, cuánto tiempo mantenía su filo, o cómo se rompía bajo abuso. Afilar no era solo dar brillo, era dar alma al acero. La forma correcta determinaba si una herramienta duraría horas o generaciones. Y no era un proceso de azar: un corte demasiado liso indicaba un filo que se desafilaría pronto. Un corte demasiado irregular implicaba que el filo era frágil y se astillaría. Había un punto perfecto, imperceptible a simple vista, pero reconocible al tacto experto. Hoy usamos programas CAD y análisis metalúrgicos para diseñar filos óptimos. Pero aquellos herreros medievales lo lograban únicamente con una piedra de afilar, un martillo y siglos de experiencia transmitida como un tesoro de generación en generación. Reutilización de herramientas rotas: nada se desperdiciaba en la Edad Media. En el mundo medieval, nada era considerado verdaderamente basura. El metal no solo era valioso, era sagrado. Para un herrero, una herramienta rota no significaba el final de su vida útil.
significaba materia prima esperando renacer. El hierro era costoso. Extraerlo, fundirlo y transportarlo requería un esfuerzo titánico, peligroso y lento. Por eso, cuando una hoz se rajaba, un cincel se partía o una espada quedaba inutilizable, no se descartaba. Se reconfiguraba, se refundía, se transformaba. Una espada rota en batalla podía convertirse en 2 cuchillos. Una herradura agrietada podía enderezarse y convertirse en clavos o bisagras. Incluso herramientas ya desgastadas podían refabricarse en instrumentos más pequeños y precisos, lesnas, ganchos, puntas de flecha. De hecho, la forja medieval era menos un taller de producción masiva y más un centro de reciclaje de metal, siglos antes de que el término existiera. Y el herrero era el maestro de dar nueva vida a la materia usada. Esta práctica no era solo inteligente, era vital. Una aldea podía pasar meses sin recibir metal nuevo. Si algo se rompía, no podían esperar un reemplazo, el herrero debía improvisar con lo que hubiera a mano. Incluso los montones de chatarra eran organizados cuidadosamente, clasificados por tamaño, grosor y forma, listos para ser fundidos o forjados cuando fuera necesario. Algunos herreros se especializaban en la segunda forja, el arte de trabajar con metales que ya habían tenido otra vida. Estos materiales llevaban cicatrices internas, líneas de tensión, zonas endurecidas por el uso, inconsistencias de carbono. Pero un herrero experto sabía leerlas, sabía dónde golpear, cómo suavizar el metal, cuándo reforjarlo sin quebrarlo. En un mundo donde los suministros eran inciertos y el desperdicio podía ser mortal, nada se tiraba a menos que se hubiera reducido a cenizas. Y aún así, a veces también reutilizaban la ceniza. El sistema de fuelles, el dominio del aire cambió todo. Si el fuego era el corazón de la forja, el aire era su aliento. Cuando los herreros medievales aprendieron a controlar el flujo de aire, todo cambió. La invención y perfeccionamiento de los fuelles no fue una simple mejora, fue una revolución. Antes de los fuelles, el fuego dependía de caprichos, del viento, de la calidad de la madera, del clima. Con los fuelles, los herreros podían crear llamas estables, controladas y suficientemente calientes para fundir, soldar y transformar metales de formas que antes eran imposibles. Los fuelles de cámara simple podían soplar ráfagas cortas de aire sobre las brasas. Pero el verdadero salto tecnológico fue la creación de los fuelles de doble cámara, permitían un flujo constante de aire, manteniendo la temperatura alta durante horas sin interrupciones. Ya no había que esperar a que el fuego tomara fuerza. La forja podía mantenerse roja y viva de manera continua. Con ese control, se abrieron nuevas posibilidades, herramientas más resistentes, hojas más afiladas, soldaduras más limpias, técnicas complejas como el soldado por forja o la carburización. Controlar el aire significaba controlar la naturaleza del fuego mismo. Una llama más intensa hacía el hierro más maleable. Un soplo corto y preciso permitía templarlo sin quebrarlo. Los herreros sabían leer el fuego como un marinero lee el viento, ajustaban los fuelles por ritmo, por sonido, por color de las llamas. Demasiado aire, y el fuego rugía, consumiendo combustible sin control. Muy poco, y el metal se enfriaba, volviéndose inútil. Los maestros más experimentados podían determinar la temperatura exacta del metal solo por su color incandescente en las brasas y coordinaban el soplo de los fuelles con esa lectura. No era suerte. Era habilidad forjada a través de miles de golpes y quemaduras. Más allá de la forja, la tecnología de fuelles también impulsó avances en la fabricación de vidrio, la metalurgia avanzada y los primeros motores primitivos. Cuando los herreros medievales aprendieron a controlar el aire, no solo transformaron sus forjas, cambiaron el futuro.